Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Juan 17:3. ¿Cómo están mis queridos hermanos? El día de hoy vamos a llevar un curso llamado El Nuevo Nacimiento. ¿Qué es el Nuevo Nacimiento? ¿En qué consiste un nuevo nacimiento? Es la lección 1. Y quien les habla es el hermano Aníbal Ramírez. El objetivo de este curso es que el discípulo comprenda lo que significa el nuevo nacimiento y que el discípulo empiece una vida nueva con Cristo. El nuevo nacimiento, como leímos al principio, nuestra base bíblica, esto es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Estoy tomando para este estudio la Biblia Reina Valera versión 60. Dice un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios, porque nadie hace estas señales si no está Dios con él. Y respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede entrar al reino de Dios. Nicodemo dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles de lo que te dije. O sea, es necesario nacer de nuevo. Es necesario nacer de nuevo. Es necesario nacer de nuevo. Y el tema que vamos a abordar casualmente es el nuevo nacimiento. La pregunta, aunque parezca contradictoria, es ¿cómo un hombre religioso de una moral tan alta, con tantos títulos, necesitaba nacer de nuevo? Eso está bien para los borrachos, para los delincuentes o para las personas que están al margen de la ley. Sin embargo, Jesús lo trata por igual. Todo hombre, para tener vida eterna, tiene que nacer de nuevo. ¿Qué es el nuevo nacimiento? ¿En qué consiste el nuevo nacimiento? Vamos a ver, parte por parte. Primero, dice, el nuevo nacimiento es obtener una nueva naturaleza. Una naturaleza por la obra soberana del Espíritu Santo, por oír la palabra de Dios. En el instante que ejercemos fe en nuestro Señor Jesucristo, recibiéndolo en nuestro corazón, obtenemos la nueva naturaleza y nuestra vida moral es renovada a la imagen de Cristo. Cuando el Espíritu viene a nosotros, nos convence de esto, ¿no? El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Eso es lo que dice en Romanos 8:16, por medio de las cuales ya nos ha dado grandísimas promesas, para que por ella llegases a ser participantes de la naturaleza divina. Es que cuando uno acepta a Jesús, viene esta nueva naturaleza. En Ezequiel 11, y les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos, y quitaré el corazón de piedra de su carne, y les daré un corazón de carne, para que anden en sus ordenanzas y guarden sus decretos y los cumplan, y sean pueblo, y yo sea a ellos por Dios. Es Dios quien nos muda el corazón, es Dios quien cambia nuestra vida, es Dios quien nos da esa nueva naturaleza. Para hacerlo un poco más gráfico, ¿qué es el nuevo nacimiento? Es recibir la vida, nuestra naturaleza se vuelve diferente, somos hijos de Dios y por consiguiente obtenemos vida eterna. Primero, el nuevo nacimiento es obtener la nueva naturaleza. Segundo, así como Dios nos da una nueva naturaleza, también Dios nos hace una nueva criatura. Dios, al darnos de su Espíritu Santo, nos hace nuevas criaturas. Él nos da el poder para vivir de forma diferente. En esta nueva naturaleza cambia todo, cambia nuestros principios, cambia nuestros valores, nuestros sentimientos, nuestras motivaciones, nuestras metas y objetivos. Esta obra no es por voluntad humana, es por la voluntad del Espíritu Santo en nuestros corazones. Veamos lo que dice en 2 de Corintios capítulo 5 y 7. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Dice, somos nuevas criaturas. Cuando uno viene a ser una nueva criatura, pues deja de ser lo que era. Por tomar un ejemplo, ¿no? Tomo Efesios 4:28. Dice, el que hurtaba, no hurte más, sino trabaja con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con los que padecen necesidad. Es decir, cuando yo vengo a Cristo, Dios cambia mi naturaleza,
Dios cambia mi vida. Yo era un delincuente, era un ratero, y ahora he venido a conocer al Señor como mi Salvador. Ahora el Espíritu Santo ha venido a morar en mí. Como ahora ya tengo a Cristo como mi Salvador y tengo al Espíritu Santo dentro de mí trabajando, obrando en mi vida, pues dejo de robar y me pongo a trabajar. Y no solamente que me pongo a trabajar, sino que comparto lo poco que puedo ganar o lo mucho que puedo ganar con los que padecen necesidad. Eso es cuando ya somos una nueva criatura. Entonces, ¿qué es el nuevo nacimiento? Nueva naturaleza, nueva criatura. Y luego el nuevo nacimiento es tener vida eterna. Es lo que leíamos en un principio. ¿Cuál es la vida eterna? Que te conozcan a ti. La vida eterna es una bendición presente, disponible para cada persona que se sujetan a Cristo. La relación es eterna, no es temporal, no es momentánea. La vida eterna es conoces a Dios personalmente a través de su Hijo. Esto es tener una relación continua, personal, íntima. Y esta vida es eterna. Y si esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Nosotros no ganamos la vida eterna. Esto es un regalo gratuito recibido cuando nosotros admitimos que somos pecadores, nos arrepentimos y cuando creemos solamente en Cristo. Vamos nuevamente a Juan 3:16, que dice: porque de tal manera, dice, amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino tenga vida eterna. Es lo que nos da Dios, es lo que nos da Jesucristo, es el nuevo nacimiento. Y luego, no solamente eso, el nuevo nacimiento significa ser hijo de Dios. Solo los nacidos de un hombre tienen derecho a ser reconocidos como hijo de ese hombre. De igual modo, solo los nacidos de Dios tienen el derecho de ser reconocidos como hijos de Dios. Así pues, los que reciben a Cristo como su Salvador y Señor, ¿qué son? Son hijos de Dios. Recibir a Cristo es arrepentirse sinceramente delante de Dios y ejercer fe en el Señor Jesucristo. A todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados ni de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Romanos 16, el Espíritu nos da testimonio a nuestro espíritu de que somos, ¿qué cosa? Hijos de Dios. Haciendo un resumen, podemos decir que el nuevo nacimiento es entonces pasar de muerte a vida, que nos da vida, obtener una nueva naturaleza por la obra del Espíritu Santo, tener vida eterna y ser su hijo. Qué interesante. O sea, nacer de nuevo significa que yo, de que estoy muerto en mi pecado, vengo a vida. Me da otra naturaleza, me cambia, me transforma, me hace una persona diferente, tener la vida eterna y ser su hijo. Ahora vamos por partes. Dice, pasamos de muerte a vida. Efesios 2:1 dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Y Juan 3:15 dice, y para todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, Dios nos da vida. Pasamos de estar muertos a estar vivos. Segunda de Pedro, de 1, el 3 al 4, dice, como todas las cosas que pertenecen a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, por el poder de Dios, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó a su gloria y excelencia. ¿Para qué? Para que por medio de las cuales nos ha sido dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegues a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en este mundo a causa del pecado. Entonces, obtenemos, dice, una nueva naturaleza. ¿Qué más? ¿Qué más hace Dios con nosotros? En 2 Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, ¿qué cosa es? Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Todas son hechas nuevas. Qué bonito, ¿verdad? ¿Y cuál es la vida eterna? Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Eso es la vida eterna. Ser hijos, ¿no? Como resumimos, de a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les da potestad de ser hechos hijos de Dios. Eso está en Juan 1:2. Ahora, ¿por qué es necesario el nuevo nacimiento? ¿Para qué es necesario nacer 2 veces? ¿Por qué no nos quedamos con nuestra primera naturaleza? Si nosotros no nacemos de nuevo, estamos muertos delante de Dios, estamos separados de Dios. Por un hombre entró el pecado. ¿No? Vamos a ver Romanos 5:12 que dice,
Por tanto, como el pecado entró al mundo por un hombre, por el pecado, la muerte. Y así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. El pecado entró al mundo por un hombre, y por el pecado la muerte. Y así la muerte pasa a todos los hombres. Esta historia está en Génesis capítulo 3, del 6 al 17. Este pasaje nos muestra del pecado del hombre. Entonces yo voy a resumir esto. ¿Cómo entró el pecado al mundo? Adán y Eva pecaron y cambiaron su naturaleza original. Por lo tanto, murieron espiritualmente para Dios. Esta naturaleza lo han heredado todos los hombres. Murieron por cuanto pecaron. Veamos en la Biblia nuestra condición y por qué necesitamos nacer de nuevo. Primero, estamos separados de Dios. Que dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Romanos capítulo 3, de 8 al 13. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventuras hay en su camino, y no conocieron camino de paz porque no hay temor de Dios delante de sus ojos. Vamos a centrarme en el 14 y 18. Dice, su boca está llena de maldición y de amargura, y sus pies se apresuran para derramar sangre. Por esta causa, dice, hay quebranto, desventura en todos sus caminos, y no hay paz. ¿Y por qué? Porque no hay temor de Dios, no hay quien haga lo bueno. Nuestra naturaleza siempre está llamado a hacer lo malo. Somos enemigos de Dios. Romanos dice, porque siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Por causa del pecado del hombre, Dios se constituye enemigo de Dios, separado, apartado de Dios. Dios es un Dios santo. Las normas de Dios son muy elevadas, muy altas, de tal forma que es muy difícil poder ser santo a la manera de Dios. Pero imposible no es, porque para eso Dios nos da su Espíritu Santo, para que trabaje en nuestras vidas. Nuestra naturaleza es corrupta, es pecadora. Romanos 7, de 8 al 19 dice, yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Esto es la lucha de Pablo, ¿no? La carne siempre está llamada a hacer lo malo. Nuestra naturaleza caída, por eso mismo estamos muertos. Efesios 2, versos 1 al 3 dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en las cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo las corrientes de este mundo. La corriente de este mundo se refiere a la moda de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, los demonios que están en este mundo, el espíritu que obra y opera en los hijos de desobediencia. Satanás pues los tiene de títere a las personas, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, y en los deseos de la carne, haciendo la voluntad de la carne, y en los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que todo el mundo, lo mismo que los demás. Veamos, la Biblia nos muestra nuestra condición. Estas son las razones por las que debemos nacer otra vez, porque estamos separados de Dios, porque no hay quien haga lo bueno, porque somos enemigos de Dios, porque nuestra naturaleza es corrupta y es pecadora, incapacitado para hacer el bien. Estamos muertos a nuestros delitos. ¿Y qué hacemos con esta vieja naturaleza? Como dirían los mexicanos, ¿qué hacemos con la vieja? Es difícil para un hombre aceptar esta situación. Normalmente la carne se rebela, busca justificaciones, pero solo no podrá, por más esfuerzo que realice. En la Biblia dice, en Jeremías capítulo 13, verso 23, dice, mudará el etíope su piel y el leopardo sus manchas. Solo no puede hacer absolutamente nada. Así también vosotros, hacer el bien, estando habituado a hacer lo malo, uno solo no puede. Tal vez dirás, Michael Jackson lo logró, se hizo de negro, se hizo blanco, ¿no? Mudó su piel de etíope a piel de un blanco. Pero no lo hizo solo, necesitó de un equipo de médicos. Necesita que alguien haga el trabajo, alguien tiene que hacer. Entonces lo mismo, nosotros que estamos habituados a hacer lo malo, no podemos hacer el bien solo.
Vamos a ver Romanos 7, 22 al 25, dice, porque según el hombre interior, dice, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, ¿no?, que se revela contra la ley de mi mente, y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable hombre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero aquí viene lo interesante. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo, con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Pablo tenía esa lucha, ¿no? Entonces, en resumen, ¿qué hacemos con esta vieja naturaleza? Nada. No podemos hacer nada. No podemos hacer nada. Dejar simplemente que Dios haga su obra. ¿Qué debo hacer para nacer de nuevo? ¿Qué hacemos? ¿Cuál es el paso a seguir para nacer de nuevo? En primer lugar dice, necesitamos arrepentirnos. En la base que está en Juan, de 1 al 21, está todo lo que se leyó, lo que hizo Nicodemo. Vino, habló con Jesús. Jesús le dijo que tenía que nacer de nuevo. El arrepentirnos es reconocer nuestro pecado, confesar a Dios y decidir apartarnos definitivamente del pecado. Así que arrepentíos y convertíos para que vengan y se la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Eso está en Hechos, capítulo 3, verso 19. En 1 Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Entonces, en primer lugar dice, ¿qué debemos hacer? Debemos arrepentirnos. ¿Qué es un arrepentimiento? Es decir, ay Señor, sí, me arrepiento, sí, me golpeo el pecho, me arrepiento, ¿cuán arrepentido estoy? No, el arrepentimiento debe ser genuino. ¿Y cómo es un arrepentimiento genuino? Es cuando se produce un cambio en ti. Como leímos, el ladrón deja de robar y comienza a trabajar. Y al trabajar, comparte el dinero. Aquí hay algo bien interesante. Como dice Juan 3, de 1 al 21, quiero hablar explícitamente del verso 14. Dice, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo de Dios sea levantado. ¿Para qué? Para que todo aquel que en él crea no se pierda, tenga vida eterna. El ser humano por naturaleza no puede arrepentirse, necesita de una ayuda. Y esa ayuda es Jesús. ¿Por qué dice acá? Es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado al igual que la serpiente. Pues podríamos leer en el Antiguo Testamento, donde menciona, ¿no?, que cuando el pueblo de Israel estuvo en el desierto, eran mordidas por esas serpientes ponzoñosas y eran envenenadas. Y al ser envenenadas, morían. Entonces, la gente moría a diario. El pueblo clamó a Moisés. Moisés clamó a Dios y Dios le dijo, hazte una serpiente de bronce y ponla en medio del campamento. Así, toda persona que es mordida debe mirar y se va a sanar. Es exactamente lo mismo que dice Jesús aquí en Juan 3. Así como Moisés levantó la serpiente, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. O sea, era necesario que Jesús muriera en la cruz por nosotros. Era necesario para que nosotros, pudiendo ver ese sacrificio que Él hizo por nosotros, pues tengamos vida. Seguimos leyendo lo que dice en el capítulo 3, de 1 al 21. Para no leer todo, ya leímos lo que pasó con Nicodemo, leemos del 16 hasta el 21. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino que para que el mundo sea salvo por medio de él. El que cree en él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sean manifiestas sus obras que son hechas en Dios. Decíamos que era necesario arrepentirnos, ¿no? Hay que arrepentirse. Así que arrepintióse y convirtióse, para que sean borrados vuestros pecados, para que venga, dice la presencia del Señor, tiempos de refrigerio. Hechos 3:19. Mateo te lo dice, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. A mí me encanta mucho este pasaje. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. A nosotros se nos ha enseñado anteriormente o en otra religión donde dice, me golpeó al pecho, dice, me arrepiento por mi culpa, por mi gran culpa. Eso no hace nada. El arrepentimiento genuino es resarcir el daño.
Mira, aquí hay una historia muy interesante. Está en Lucas capítulo 19, verso de 1 al 10. Jesús y Zaqueo. Lo resumo, ¿no? Habiendo entrado Jesús a Jericó, iba pasando por la ciudad y sucedió que había un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y era muy rico. Procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante se subió a un árbol para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó desde aquel lugar, miró hacia arriba y le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió con gozo. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar a la casa de un hombre pecador. Y acá viene lo interesante en este verso 8. Entonces Zaqueo, puesto de pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Eso es un arrepentimiento genuino. Está resarciendo el daño. Y dijo Jesús: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. No, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y salvar a los que se habían perdido. El arrepentimiento genuino no es decir de palabra, me arrepiento, sino tiene que haber una resarción. Tiene que haber frutos de su arrepentimiento. Como veríamos, por ejemplo, una persona que hace el mal, viene a Jesús, pues dice: ay, Señor, me arrepiento, me arrepiento, me arrepiento. Vemos acá, ¿no? En Lucas, en el 8, dice: Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado, lo volveré cuadruplicado. Ese es un arrepentimiento. He robado, bueno, voy a devolver. Quizás no puedo volver a todos, pero por lo menos intenta. Eso es un arrepentimiento genuino. Cuando Dios dice: arrepiéntanse, es que uno deje de hacer. Arrepentimiento es cambiar de dirección. Estás yendo por un camino, dice: no, yo me arrepiento. Cambies de dirección, te corriges. Eso es. No puedo decir yo, si soy ratero, sigo robando y vengo a los domingos a golpearme el pecho: me arrepiento por ese robo, me arrepiento por ese robo. Y las familias que has hecho daño, las familias que has dejado en miseria. Vamos a poner un ejemplo: una persona que roba un celular. De repente el que lo compró, el dueño del celular, hizo todo el esfuerzo para comprarse un celular y luego se lo quitan. ¿Qué pasa con esa persona que ha sufrido el daño? Llora, se lamenta, reniega, porque era lo que tenía, lo obtuvo con mucho esfuerzo. Y el ladrón va a la iglesia y se golpea: me arrepiento por haberle robado ese celular. No tiene sentido. Y al siguiente día vuelve a robar otra vez y roba a otra persona, a otra persona, a otra persona. No. El arrepentimiento es cuando tú dejas de hacer lo que estás haciendo. ¿Cómo es la vida nueva? ¿Qué hacemos para nacer de nuevo? Dice: primero necesitamos arrepentirnos, confesar nuestros pecados delante del Señor. Entonces, si hacemos eso, venimos a novedad de vida. ¿Cómo sé que me he arrepentido y cómo sé que estoy llevando la vida nueva? Hay síntomas o hay testimonios, como no sé cómo podríamos mencionar. Pero cuando una persona viene a Cristo, es sorprendente. Cuando se arrepiente genuinamente, el borracho deja de tomar. Y ahora el dinero que malgastaba en el alcohol comienza a compartirlo con su familia. Entonces, ¿qué hace cuando una persona permanentemente practica lo malo? Por más cruel que sea, siempre su corazón le va a acusar de lo malo que está haciendo. Entonces siempre está molesto, siempre está renegado. ¿Por qué los delincuentes, cuando te asaltan, si no le das, te matan, te pegan, te golpean? Pero cuando una persona viene a Cristo, el primer caso que experimenta tiene paz en su corazón. ¿Por qué? Porque establece una comunión con Dios debido al perdón de sus pecados que no lo tenía antes. Romanos 5.1 dice: justificados pues por la fe tenemos paz con Dios, pues por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y en Hebreos 10.17 añade: y nunca más me acordaré de sus pecados y sus transgresiones. Eso es lo hermoso. Cuando la persona se arrepiente, viene a los caminos del Señor, Dios se olvida de todo lo malo que tú has hecho. 2. Tenemos una nueva naturaleza. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo viene a morar hacia nosotros. Segunda de Pedro 1.4, ¿qué dice?
somos participantes de la nueva naturaleza divina. El verso completo dice, ¿no? Por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de las concupiscencias. Y no solamente nueva, sino una naturaleza divina. Qué hermoso Señor cuando nos muestra su palabra de esta forma. Corintios 6, 19 y 20 dice, ¿o ignoréis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, el cual tienes de Dios? Cuando el Espíritu Santo toma control de tu cuerpo, pues tienes una nueva naturaleza. Es una persona, le dice, tiene una nueva naturaleza. Ese Señor, qué raro, ¿no? Es totalmente distinto. Sus palabras son, no sé, son así bonitos. Eso es lo que los inconversos dicen, ¿no? Hay algo en esa persona que no sé qué es. Claro, ese algo, lo que dicen ellos, no sé qué es la nueva naturaleza. La otra característica, bueno, esa es la palabra, ¿no? La otra característica que tiene el cristiano, o que ha recibido al Espíritu Santo en su corazón, tiene el deseo de leer la palabra de Dios. Dice, 1 de Pedro 2, dice, en el verso 1 y 2, desechando pues toda malicia, toda engaño, hipocresía, envidia y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Hablamos del arrepentimiento, es desechar. ¿Qué cosa? Dice, desechando pues, ¿qué cosa? La malicia. ¿Qué más? El engaño. ¿Qué más? La hipocresía, la envidia y todas las detracciones. Dice, desechando estas cosas, desea, dice, como un niño recién nacido, la leche espiritual no adulterada. El nuevo cristiano tiene muchas ganas de leer la palabra de Dios, no solamente leerla, sino de escudriñarla. Dice, escudriña las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son para que dan testimonio de mí. Tiene el deseo de meditarla, porque sabe que nunca se apartará, dice, de este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Salmos dice, sino que la ley de Jehová es su delicia, en su ley meditan de día y de noche. Estas son las características cuando un cristiano se arrepintió, cuando una persona conoce a Cristo, ¿no? Y nace de nuevo. Luego empiezas a tener discernimiento espiritual, lo que antes no tenías. Sabemos diferenciar lo bueno de lo malo. Cuando el hombre está sin Cristo, a veces a lo malo le llama bueno, a lo perverso le llama bueno. Pero cuando vienes a Cristo, tienes ese discernimiento en lo que es bueno de lo que es malo. En Hebreos 3:18 dice, orad por nosotros, pues confiamos en que tenemos buena conciencia, deseando conducirnos todos a bien. En 1 de Juan 3:19 al 22 dice, en esto conocemos, cuando estamos hablando de tener discernimiento espiritual, conocemos que somos de la verdad y aseguramos nuestros corazones delante de Él, pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que en nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. Amados, si vuestro corazón no os reprende, confianza tenemos en Dios, y cualquier cosa que pidieres la recibirás de Él. ¿Por qué? Porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Aparte de tener discernimiento espiritual, empezamos a ver la vida de una manera diferente. ¿Cómo así? Una de las cosas que la persona ha vuelto a nacer, empieza a ver la vida de una manera diferente. Tenemos seguridad en medio de los problemas, porque ha entendido que ya su vida ya no es la de él. Es como diría Pablo, ¿no? Ya para mí el vivir es Cristo, el morir es ganancia. Cuando uno tiene seguridad ante todos los problemas, ¿no? Dice la palabra de Dios, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro de muerte, o peligro de espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. En todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Qué hermoso cuando una persona puede estar confiado, ¿no? A mí nada me mueve porque mi confianza está puesta en Dios. Y no hay temor a la muerte. Claro, pues, más si yo quisiera morir para estar con el Señor. Eso es lo que decía Pablo constantemente, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia.
¿Y por qué el morir es ganancia? Porque tengo vida eterna. Pues tengo vida eterna. Si estoy acá padeciendo, ¿por qué mejor no me voy allá con el Señor? Pero si debo quedarme todavía, pues debo vivir para Cristo. Él debe ser nuestro objetivo. Y es un privilegio enseñar la palabra de Dios. Es un privilegio compartir las cosas de Dios. Es un privilegio vivir, hacer algo para el Señor. Juan 3:16 dice, porque de tal manera Dios amó al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué cosa dice tiene? Vida eterna. Y en 1 de Juan 5:11 dice que ese es el testimonio que Dios ha dado, vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. Bueno, si tengo Hijo de Dios, ¿para qué me preocupo en morir? El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Si tengo al Hijo de Dios en mi corazón, si tengo el Espíritu que está trabajando cada día en mi vida, pues mejor me voy a la presencia del Señor, a disfrutar. Pues vamos a concluir esta enseñanza. Entonces, el nuevo nacimiento, tener una nueva naturaleza, que nuestra vida sea transformada, ¿no? Que seamos nuevas criaturas, que tengamos la plena convicción de que tenemos vida eterna, la convicción de que somos hijos de Dios y pasamos de muerte a vida. Ahora que usted ha nacido de nuevo y es hijo de Dios, siéntase bendecido y seguro bajo la protección del Padre Celestial. Esa seguridad no está basada en sus sentimientos ni en lo que le digan los demás, sino en la promesa de la palabra de Dios. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó ahora a nosotros la palabra de la reconciliación. También ahora tenemos el ministerio de la reconciliación, es nuestro trabajo cuando conocemos a Cristo, de ir enseñando estas cosas a otras personas que aún no conocen a Cristo. En Juan 1:9, para terminar, dice, no, lo voy a leer desde el 8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Pero si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Y no solamente perdonarnos, sino también dice, y limpiarnos de toda maldad. Qué interesante, no solamente nos perdona, sino que también nos limpia. Pero si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Padre Celestial, muchas gracias por darme la oportunidad de compartir tu palabra. Señor, te ruego que para los que escuchen este audio puedan comprender, Señor, lo bueno que eres tú y lo amoroso que eres tú. Señor, toma control de las personas que te necesitan, de todos aquellos hermanos que están pasando dificultades, Señor, pues muéstrale a través de tu palabra que en ti somos más que vencedores. Amado Señor, te lo ruego que esta lección pueda ser de mucha utilidad y de mucha bendición para otros hermanos. En el nombre de Cristo Jesús te lo suplico. Amén. Gracias, hermano. Y hasta pronto.